Bendiciones en Cristo Jesús, amada familia, sintonía por el Telegram. Estamos en vivo y en línea para ustedes. Seminario Bíblico, tu palabra es verdad. Bien, hoy lunes 10 de julio del 2023. eh, Vamos a compartir esta reunión con ustedes, también de enseñanza bíblica, y vamos a empezar orando a nuestro Padre Celestial. Y hoy tenemos la presencia también de nuestra hermana Laura Díaz, que nos va a compartir el estudio bíblico, la palabra de Dios. Pero antes iniciamos este tiempo orando al Señor, a nuestro Dios, al Rey de la Gloria, a nuestro Padre Celestial. Y quiero pedir a nuestra hermana Ángela para que nos pueda eh, dar unas palabras de oración, de apertura a este tiempo de reunión. Hermana Ángela, que el Señor le acompañe, le bendiga y adelante con su tiempo de oración. Amén. Bendito y buen Dios, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti la honra, la gloria, el honor, la alabanza. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, porque llegas a tiempo y fuera de tiempo a nuestra vida. Padre, recibe en esta noche la alabanza, la gloria. Señor, recibe. Disponemos también, Señor, nuestro corazón para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Amado Rey de la Gloria, te pido perdón por nuestros pecados de omisión y comisión. Te pedimos que nos limpies, te pedimos que nos purifiques, que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida en esta noche, Padre amado. Que sea tu presencia, que sea el poder de tu Espíritu Santo, haciendo algo sorprendente, algo sobrenatural en nuestras vidas en esta preciosa noche. Recibe, Señor amado, la gloria, porque usted es merecedor de toda la honra y la gloria en esta noche. Te pedimos, Rey de la Gloria, que limpies esta plataforma, limpia los aires, toda hueste, todo principado, toda potestad la damos en el nombre de Jesús. Declaramos cielos abiertos en esta tarde, en esta noche. Declaramos que la preciada unción del Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, dándonos entendimiento, sabiduría, dándonos fortaleza, discernimiento, Señor, para comprender en esta noche lo que tú nos quieres hablar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo nuestras vidas, pongo la boca de la persona que va en este momento a dar tu mensaje, la que vas a usar, Señor, porque eres tú quien vas a hablar a través de sus labios. Sea usted, Espíritu Santo, quemando sus labios de la hermana Laura y poniendo cada palabra que quieres hablarnos en esta noche y que cada palabra sea específica a cada vida. En el nombre de Jesús te damos gracias por los que ya están conectados, amado Padre, y te pedimos para aquellos que aún no llegan, que tu Padre Santo pongas en sus corazones el querer, el sentir, el hacer para buscar tu rostro cada día. Te lo pedimos en el poderoso y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermana Ángela. Amén. Qué bendición. Gracias por su tiempo, sus palabras de oración. También quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Eddie Michel. Estamos en vivo, estamos en línea, conectados en el Telegram. Adelante, hermano Eddie. Sus palabras también queremos escucharlo. ¿Cómo está, hermano Eddie? Le saluda el pastor Fran Mendoza de Perú. Amén. Ahí puede activar su micrófono para que usted pueda compartirnos su saludo. Amén. Sí, buenas noches, hermano Fran. No sé si ya me escuchan.
Claro que sí, le escuchamos perfectamente. Pues Adelante. mire, yo soy de México, aquí del estado de Tabasco, y pues me uno a participar con ustedes y a oír la ponencia. Les envío un fraternal saludo a todos mis hermanos que están conectados y les envío muchas bendiciones. Quisiera yo ahorrar mis palabras en el sentido de que, pues, quiero escuchar la temática de la ponencia, pues, o no sé cuál sea el propósito, apenas me estoy, ahora sí que adaptando a lo que ustedes van a ir desarrollando. Eh, por el momento, ahora sí que les saludo fraternalmente a todos los que están conectados. A mi hermano Eddie, sí, le comunico, le informo cuál es la modalidad, el programa que establecemos de cada reunión que tenemos. Mire, la programación es la siguiente. El seminario bíblico por el Telegram lo hacemos de esta forma. Los días lunes, como hoy, tenemos también un tiempo de enseñanza de un tema libre, cualquier tema que cada miembro de nuestra plataforma lo puede desarrollar. Por ejemplo, usted también está invitado a hacerlo. Usted se conecta, las reuniones que hacemos así en línea, en vivo y en directo, que están siendo grabadas, por supuesto, las grabamos y posteriormente, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, pues los mandamos a editar para que ya se convierta en un video con una imagen fija y luego lo subimos a nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube que es nuevo y ahí estamos también compartiendo nuestras reuniones en vivo y en directo, ¿no? En línea por el Telegram. Los días miércoles tenemos la reunión de oración, donde se comparte eh, todos los temas relacionados con la oración. Los temas que se comparten, se predican, se exponen, están relacionados o vinculados a lo que es la oración. Y también oramos ahí en línea, oramos unos por otros, las peticiones que también hacen los hermanos y hermanas, oramos. Los días jueves también nos conectamos igualmente aquí. Los días jueves estamos estudiando la doctrina y yo lo estoy haciendo, estoy impartiendo las ponencias, las exposiciones, las clases de la sana doctrina. Y también los días sábados, jueves y sábado, nos acompaña una hermana que tiene su guitarra y ella canta los salmos, ella tiene el talento para el canto, lo hace muy bonito, ya la escuchará seguramente si se conecta el día jueves y el día sábado. Nuestra hermana Elizabeth también es de México, pero ella radica en Estados Unidos. Ella usualmente los días jueves y sábado nos acompaña con la guitarra y también, también ha compartido la palabra de Dios también semanas atrás. Bien, y así tenemos lunes, hermano Eddie, como hoy, compartimos un tema libre. Los días miércoles tenemos la reunión de oración, donde se enfoca un tema sobre la oración a cargo de los integrantes, cualquiera de quienes estamos aquí. Yo no doy el tema, sino ahí invitamos, programamos y asignamos quién lo puede compartir. En los días jueves y sábados yo imparto la lección o el tema, el estudio, la disertación, pero por supuesto todo es participativo. O sea, hay también un tiempo de preguntas donde también ustedes pueden comentar, usted puede dar su comentario, su aporte, lo que piensa sobre el tema que desarrollamos. Entonces, tenemos, reitero, los lunes, los miércoles, los jueves y los días sábados. El horario es a partir de las 9, 9:15 p.m. de Perú, 8:00 y pico, 8:15 de México, en una hora después, 10, 10:15 de Chile, 11 de la noche, hora de Uruguay, de Argentina. Ese es el programa, hermano Eddie, que estamos haciendo en el Seminario Bíblico eh, por el Telegram. Amén. Sí, amén, hermano, me parece bien. Trataré de conectarme y pues creo que haré todo lo posible por hacer mis aportaciones de idea. Yo creo que
dentro de esa parte de la sana doctrina, pues estamos luchando, ¿no? Pues que todo vaya de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Que no se distorsione, sino que al contrario, en cada estudio que podamos aportar, pues podamos ser sabios en cuanto a cómo la sana doctrina debe siempre estar presente en el corazón de las personas y sobre todo los que ya somos discípulos de Jesucristo. Sin duda, Manuel, Eddy, así es importantísimo porque hay una constelación enorme de doctrinas erróneas, de falsas y adulteradas enseñanzas que se tornan heréticas. Por ejemplo, los movimientos que están en auge, los testigos de Jehová, los mormones, la teología de la prosperidad, los pactos monetarios y toda una serie de enseñanzas fraudulentas que realmente no tienen un fundamento sólido en la escritura. Entonces, lo que buscamos es trazar la Biblia, la palabra de Dios, bien, eh, hacer prevalecer lo que está escrito, lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos un lema, el lema que siempre a veces lo compartimos es el siguiente, es como un eslogan, estudia la palabra de Dios de manera sistemática, sencilla y profunda a la vez. Ese es nuestro lema. Estudia la palabra de Dios de manera sistemática, es decir, organizada, ordenada, profunda y a la vez sencilla. Sencilla y a la vez profundamente. Eso hacemos, eh, bueno, para que también seamos edificados y, por supuesto, ir a la fuente, ir a la palabra de Dios, ir a la misma Biblia para poderla entender, para poderla examinar de la mejor forma y construir una hermenéutica, una exégesis realmente coherente, argumentada, desde la misma palabra de Dios. Entonces, hermano Eddie, que no sea esta la primera y última vez, le invitamos también este miércoles. Y bueno, si ya lo veo, lo vemos que se conecta con mayor frecuencia, le invitamos, yo le puedo invitar para que pueda compartirnos también la palabra de Dios eh, los días lunes o miércoles. Amén. Sería para nosotros un honor escucharle unos 30 minutos de exposición. Está invitado para que también pueda hacerlo. Bien, le esperamos este miércoles, Dios mediante, y también este jueves, o si no puede miércoles, puede ser jueves, viernes, para poder siempre conectarnos con nuestro Padre Celestial y también conectarnos con la palabra y poderla estudiar, escudriñar juntos. Bien, bien, entonces vamos a invitar a nuestra hermana Laura en, en este día lunes. Nuestra hermana Laura ha preparado un estudio importantísimo. eh, Estemos atentos para escucharle y, por supuesto, todo a la luz de la palabra de Dios. Sin mayores preámbulos, invito a nuestra hermana Laura. Hermana Laura tiene 30 minutos para poder exponer su tema, para podernos impartir el estudio bíblico y ya nos dirá también usted cuál es el título del estudio y estemos atentos, tengamos un cuaderno, un lapicero, un bolígrafo para tomar notas y al final podemos hacer preguntas, podemos también hacer comentarios en función del tema que nuestra hermana Laura nos va a impartir. Adelante, hermana Laura. Bendiciones para usted. Amén. Ah, amén, pastor. Bueno, antes que nada quiero leer un salmo, el Salmo 133, y espero que, bueno, gloria a Dios. Y bueno, dice así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén.
Bueno, pastor, vamos a comenzar con el tema. El tema que hoy vamos a hablar, y bueno, es el mensaje que Dios nos da y pues es muy importante pues estudiarlo porque hay muchas veces malas interpretaciones en cuanto a ello. Entonces, el día de hoy nos toca el tema del bautismo cristiano. Con el favor de nuestro Padre amado Jesucristo, vamos a estudiarlo y por favor, hermanos, les invito a cada uno de ustedes que abran sus Biblias y que busquemos en Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por favor, repito, Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Si me hace el favor, ya sea la hermana Zuli, la hermana Ángela, el hermano Erwin, el hermano Eddie, por favor, alguien que lo pueda leer. Ustedes me dicen cuando estén listos. Mateo, ¿qué hermano? Mateo capítulo 28, versículo 19. Por favor, hermana Ángela. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la bendita palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí, hermana. Gracias. Gloria a Dios y gracias por leernos el pasaje. Bueno, aquí el pasaje de la Sagrada Escritura lo que nos trata de dar a explicar es que Jesús está instruyendo a sus discípulos acerca del bautismo. Esta es una indicación como ellos pudieran más que nada hacer discípulos, ir a predicar el Evangelio, enseñar que guarden todas las cuestiones de Dios y sobre todo que vivan en obediencia. Aquí por lo que podemos interpretar es una encomienda que recibieron los apóstoles, la cual nos menciona que fueron a predicar la palabra de Dios a otros lugares. Sabemos que también para la conversión también se trata de un verdadero arrepentimiento, no solamente se trata, por eso es que muchas veces se habla del verdadero arrepentimiento. Entonces, ya hemos hablado de este tema anteriormente y es muy importante, ¿para qué? Para que haya una conversión verdadera. Entonces, pero siguiendo el tema con el bautismo, es importante y quiero, hermanos, mencionar también cuál es su significado, perdónenme. El bautismo es una ordenanza establecida por nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de los creyentes en Cristo. Por lo tanto, es considerado un mandato divino. Por lo tanto, no es una opción personal y, y en tanto, pues hay otras ceremonias, como por ejemplo la Cena del Señor, que bueno, eso es, digamos, digamos, otra ceremonia más. Pero en tanto, nosotros como creyentes, en este caso, nosotros debemos de hacer este mandato divino, ¿sí? Ahora, es como una ceremonia de nosotros como creyentes, como cristianos. Entonces, la palabra, en este caso, bautismo, viene del griego, que es sabemos que del griego se escribió el Nuevo Testamento y significa sumergir, hundir o inmersión. Entonces, esta ceremonia debemos de guardar y debemos tener presente en nuestras vidas, hermanos, y es importante tenerlo muy en cuenta. Aquí también, bueno, quiero también verificar un pasaje, si alguien me puede ayudar a leerlo, que es Mateo 3, capítulo 3, versículo del 13 al 17. Por favor, alguien que lo pueda lecturar. Alguien que pueda lecturar Mateo 3, bueno, Mateo capítulo 3, 3, hermano. 3, sí, capítulo 3, ¿no? ajá, Versículo qué? capítulo 3, 13 al 17, hermano. Por favor, hermano Ed. Dice así, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan y al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Amén. Amén. Amén, hermano, y gracias. Bueno, ¿qué es lo que aquí nos da a entender? ¿Sí? Que hasta Jesucristo mismo fue bautizado. Entonces, él recibió al Espíritu Santo. ¿Qué pasa nosotros como creyentes al momento de bautizarnos? Recibimos la unción del Espíritu Santo. Es por eso que es muy importante bautizarnos también, porque aparte de que es una ordenanza, lo hacemos porque ya hemos sido convertidos y por más que nada implementar la fe y confesarnos más que nada con la fe. Bien, y sobre todo, pues confesar que nosotros somos creyentes y que de verdad somos seguidores de Cristo. Entonces, los discípulos son los que se estaban bautizando, los que bautizaban más que nada, como lo vimos en Mateo 28, versículo 19. Jesús regresa al cielo, pero les deja la encomienda a los apóstoles, aparte de dar la fe cristiana de la comunión con Dios. Es nuestro anuncio y nuestra fe. Bien, hermanos, ¿hasta aquí quedó claro? Ah, sí, hermana, sí, entendemos de que la importancia del bautismo es una ordenanza del Señor. También entendemos de que es es una, es darnos a obediencia al mandato del Señor, que nuestro Señor mismo le dio la debida importancia, como usted dice, que nuestro Señor Jesucristo mismo le dio mucha importancia al bautismo, que, que el bautismo, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que el bautismo en agua no significa regeneración o perdón de pecados, más bien simboliza una experiencia interior que ha tenido lugar previamente, es decir, el bautismo es un símbolo externo de una realidad interna, que es la conversión. Eso es lo que estoy entendiendo con su explicación, amada hermana, que también algo muy importante que usted ha resaltado, que siempre debemos tenerlo presente para poder enseñar a los demás, es que significa obediencia al mandamiento de quién, de Cristo, que es necesario observar que el crecer procede al bautismo, que significa un ejemplo a seguir, pues a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dio el ejemplo, ¿verdad? También es muy importante que significa que nos identificamos con Cristo en tres aspectos, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, así como nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 4 y 13. Eso es lo que puedo agregar hasta este punto de su enseñanza, amada hermana. Excelente, hermana. Sí, sí es correcto. Sí es correcto. Jesucristo, de hecho, nos vino a dar el ejemplo para que nosotros le siguiéramos, para que nosotros fuéramos personas seguidores de Él. Por eso es que Él nos vino a dar ese ejemplo del bautismo. Entonces, es verdad, es cierto, es para más que nada es un significado de conversión, de que nosotros como cristianos hemos sido convertidos y de verdad que hubo un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. Entonces, ahora, vamos a tratar, bueno, resaltando aquí la palabra bautismo, significa sumergir. ¿Qué es sumergir? Que la persona tiene que ser sumergida en agua
y la palabra inmersa significa que la persona está cubierta de agua. Bien, esto es en el sentido original del bautismo. Por otro lado, miren, hay interpretaciones falsas del bautismo. En este caso, tenemos sobre todo el primer error de interpretación sobre el bautismo, que es un requisito para salvación. ¿Ustedes creen que el bautismo es para salvación? A ver, ¿qué piensan ustedes, hermanos? Yo, hermana Laura, en lo personal, considero que no, porque no hay ningún solo caso de alguna persona que haya sido bautizada sin antes haber creído en Jesús. Yo en lo personal digo que no. Amén. ¿Alguien más, Yo amados diría hermanos? que, sí, yo diría que no es para salvación, así como lo dice el pastor Fran, pero sería un inicio, porque estaríamos en el arrepentimiento. Cuando nos bautizamos en agua, eso implica arrepentirnos y seguir a Jesucristo. Sería un inicio a la salvación, no que sea la salvación. Amén. Que es cómo le explico. Hay un apunte que he leído que dice así, ¿no? Dice, el bautismo simboliza la salvación que gozará el cristiano de la condenación eterna en el juicio final. El agua que inunda el mundo perdón, el agua que inundó el mundo en el diluvio en los tiempos de Noé representa la salvación de Noé y su familia del juicio de Dios. Ellos fueron librados de la muerte física. Así también el agua del bautismo representa la salvación del cristiano del juicio de Dios. El cristiano será librado del infierno eterno según Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. Les comparto esta frase que yo he leído. Gracias, hermana Zuli. Gracias, hermana Ángela. Gracias, Pastor Fran. Bueno, regresando al tema, bueno, hermana Zuli, pues, no, bueno, lo que es el bautismo no es, digamos, es un inicio para la conversión, pero no es un requisito para salvación. Ahí le va por qué. Bueno, porque no sé si recuerden, lo que es en este caso cuando, no sé si recuerden cuando murió, digamos, cuando, ya ve que estaba Jesucristo y estaban los dos ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. No sé si recuerden ese pasaje, pero ahí, por ejemplo, ahí nos indica que no por eso significa que una persona sea o vaya a ser, digamos que por no bautizarse no sea salva. Entonces, aquí la palabra, más que nada, la cuestión del bautismo, perdónenme, bien, en base a Hechos, capítulo 2 versículo 38, que Pedro les dice a ellos, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, y en base a esto, la salvación se nos otorga porque hay dos cuestiones que se deben de cumplir para la salvación, para que se nos otorgue, en este caso es el arrepentimiento y la fe. De ahí todo lo que hagamos son elementos que acompañan nuestra fe, como la cena del Señor y el bautismo. Bien, el bautismo fuera determinante para la salvación sobre todo, estaríamos pensando que sería por obras. Si nosotros pensáramos que en este caso, si yo cumplo la obra de bautizarme, entonces seré salvo. En el cristianismo, hermanos, no es así, porque si yo me bautizo es porque soy salva. Entonces participamos en cuanto a Cristo nos ha salvado, por cuestiones del bautismo, sino por cuestión de la gracia. Entonces, el bautismo fuera determinante para la salvación, entonces estaríamos pensando que es por obras, estaríamos pensando eso, que si yo, por ejemplo, cumplo en bautizarme,
entonces eres salvo, y no es así. Entonces, coincido con el punto del pastor Fran y el punto de la hermana Ángela. Ahora, ¿qué nos indica, por ejemplo, Pablo? ¿Qué nos indica en Éfesos, capítulo 2, versículo 8? Por favor, alguien que lo pueda lectura, alguien que me pueda acompañar en la lectura de Éfesos, capítulo 2, versículo 8. Amén, hermano. Y dice la Amén. palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. O continúa, hermana. Leí el 8, Sí, versículo continúa, 8. hermana. Sí. Bueno, pues voy a empiezo. Porque, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén, amada hermana. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender aquí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros somos salvos por creer en Jesucristo, por hacer su voluntad, y no somos salvos por obras. Entonces, aquí lo que está tratando de decirnos es que no somos salvos porque nos bauticemos. Sí, tal vez el bautismo es un significado, es una ceremonia, es una obediencia, ¿sí? Pero no significa que con ello vamos a ser salvos. Entonces, nos invita a nosotros, sobre todo como cristianos, que nosotros creamos, tengamos sobre todo fe en Jesucristo y que llevemos sobre todo, no por obra, sino que sabemos que ya somos salvos, pero por la gracia, por el habernos arrepentido. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Nos data que Pablo escribiendo esta carta, obviamente guiado por el Espíritu Santo y por Dios, los cristianos de la iglesia de Éfeso recuerdan cómo es que ellos obtuvieron la fe. Aquí habla de dos sectores. Una parte la conformaban los judíos que se convertían a Cristo y la otra era de los gentiles, que no era el linaje de Abraham, de la descendencia, ¿bien? Ni no era de las 12 tribus de Israel. Ellos pertenecían a lo que es la parte de Éfeso. Ellos se consideraron como gentiles y fueron creados de los dos pueblos, por ejemplo, de la iglesia. Entonces, Pablo nos menciona que la salvación es por fe. Entonces, tanto judíos como los gentiles ahora sabemos que somos salvos por la gracia, ¿sí? Sabemos que hay judíos que, por ejemplo, no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, bien, pero hay judíos que en ese entonces aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Entonces, hay situaciones que aquí, por ejemplo, que las obras se refieren a las obras, por ejemplo, de las obras de la ley, bien, es decir, que, por ejemplo, por las obras, por ejemplo, el Señor me tiene que salvar porque estoy cumpliendo los mandamientos. Si fuera esto así, hermanos, bueno, al decir voy a guardar todos los mandamientos, Dios me estaría obligando a perdonar y no es así. Entonces Dios no está obligado a perdonarte por ello. Está más bien no obligado, más bien. Tú tienes que pedirle perdón y sobre todo arrepentirte. ¿Para qué? Para que en ese caso Él te pueda perdonar porque eres misericordioso y justo. Entonces, sabemos que no hay ni un solo justo. Entonces, por eso es que es importante, pues, no tanto el hecho de decir, pues, me quiero, quiero, por ejemplo, no sé, decir, pues, voy a llevar, por ejemplo, antes, ¿no? Holocausto, y con eso ya me voy a salvar, ¿no? Lo mismo pasa con el bautismo. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos otro pasaje que quiero que pues puedan abrir también en este pasaje las Biblias y dice así, Hechos, Hechos capítulo 3 versículo 19. ¿Y qué nos menciona? Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una cosa sí nos pide nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Es el arrepentimiento y volvernos a Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? De nada sirve que, por ejemplo, yo, por ejemplo, me haya bautizado, si yo sigo, como dijimos anteriormente, pecando o cayendo en pecado. De nada sirve ello. Entonces, por eso es importante, pues, tener en cuenta que sí es importante el bautismo, porque esto nos lo dejó como un registro Dios, como Jesucristo nos lo dejó como algo importante. Entonces, eso es muy, muy importante. Hay muchos más puntos que quisiera hablar, también del bautismo, pero creo que ahorita ya no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, ahorita le voy a ceder la palabra al pastor Frank para que igual, pues, cualquier situación, pues, igual nos la pueda hacer saber acerca del bautismo y lo que él pueda, también darnos acerca de este mismo tema. Adelante, pastor Frank. Le cedo la palabra. Hermana Laura, no, siga usted porque está interesantísimo. Siga compartiendo el bautismo. Amén. Adelante, adelante, siga compartiéndonos. Está bien, pastor. Bueno, entonces, bueno, les decía, entonces lo más importante en este caso de la conversión es depositar nuestra fe en Cristo. Jesús es el perdón que obtenemos o sea, Jesús, bueno, nos perdona de todos los pecados. Él nos da perdón, recordemos por ese sacrificio que hizo en la cruz, Él sacrificó su vida por cada uno de nosotros para el perdón de los pecados, o sea, más bien el creer en Él y el de convertirnos a Él y el de sobre todo confesar toda cuestión de la vida pasada y sobre todo que Él nos purifique, eso nos hace que podamos seguirle. Recordemos que, por ejemplo, aquí el bautismo es como algo sí importante, pero no es para salvación. Nada más, eso es como una ordenanza, pero no es requisito para la salvación. Hay un pasaje bíblico que nos habla de esto. Precisamente es el pasaje bíblico que quiero que pues busquen, por favor, que sería, a ver si alguien lo puede lecturar, que es Lucas capítulo 23, versículo del 39 al 43. Justamente es el versículo que comentaba, porque pues no por, ¿cómo se llama? Por el bautismo seremos salvos, sino desde cuenta, en este capítulo quiero que alguien lo pueda lecturar para que vean que Jesucristo no toma, o sea, sí lo toma en cuenta el bautismo, pero no significa que con ello vamos a ser salvos. Entonces, alguien que lo pueda lecturar, Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Por favor, amados hermanos. A ver quién lo encontró primero. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. A ver, hermana Ángela, adelante. Amén. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hasta el 43. Amén, hermana. Sí, hasta el 43. Bien. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos menciona o qué es lo que aquí nos dice? Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿sí? Entonces, en ese momento él era incrédulo, ¿no? Porque pues le estaba diciendo, pues si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Entonces, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
aún estando colgado, digo, aún estando en la cruz, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, ¿sí? Entonces, ellos eran pecadores, estaban diciendo, pues, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, nuestras acciones, mas en este ningún mal hizo, mas este ningún mal hizo, ¿sí? Porque sabía el ladrón que no había hecho ningún mal y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aquel hombre que fue ahí, que era ladrón, pues no, no se bautizó. Entonces, no es necesario, por ejemplo, aquellos que todavía no conocen el bautismo y que no están conscientes, pues no quiere decir que a la hora que se mueran o que, por ejemplo, haya una muerte, significa que si ellos no recibieron a Jesucristo, no significa que no va a haber salvación. No, significa que sí va a haber salvación, porque se arrepintieron y recibieron al Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, si nosotros nos arrepintemos, por ejemplo, bueno, nosotros no, sino aquellas personas que son inconversas, vaya, y que a lo mejor, no sé, estuvieron pecando en su vida, pero que en la muerte se arrepiente, Dios les puede perdonar, ¿sí? Dios le puede perdonar, pero aquellas personas que, por ejemplo, ya recibieron el evangelio también, o sea, no puede ser como burlado el evangelio, porque sabemos que nosotros ya conocemos la palabra. No podemos estar burlando tampoco esto. Tenemos también nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos que vivir en santidad. ¿Y cómo es vivir en santidad? Pues sí, pedirle a Dios cada vez que ven una tentación hacia nosotros, estar orando, pidiéndole a Dios para qué, para que Él nos pueda limpiar de toda esa maldad, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, estamos hablando muy importante, bueno, regresando al tema del bautismo, es muy importante saber que el bautismo, pues sí es una parte fundamental, pero no es una parte para salvación, ¿no? Es como ¿cómo digo? Como algo importante en el sentido de la conversión, pero no para la salvación. Bien, eso sí que quede muy claro. No es para salvación, Aló, es amén, aló, hermana. aló, mire, hermanita. Yo voy entendiendo un poco en el caso que está leído, ¿no? De los dos malhechores que estaban uno de un lado del Señor Jesucristo. En el caso del malhechor no tenía oportunidad de ser bautizado, pero como usted dice, el bautismo no salva. Pero en esos casos, en los casos que usted ha mencionado, de que una persona es inconversa y de repente en su lecho de muerte le predican la palabra del Señor, recibe al Señor, se arrepiente de sus pecados, Dios es fiel y lo perdona, porque Él es fiel, toda persona que se arrepiente de todo corazón, el Señor lo perdona sus pecados, no tiene oportunidad de ser bautizado. Pero ¿qué de aquellas personas que reciben a Cristo como su Señor y Salvador y, y sabiendo que es un mandato y sabiendo que nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo y recibió el bautismo? Dio un ejemplo, recibió el bautismo y también dijo, vean, como está leído, ¿no? En Mateo, si no me equivoco, capítulo 28, 19, dice, anden, vayan, prediquen la palabra y hagan discípulos y bautícenlo en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igualmente, quien dice, y cuando estaba predicando, Pedro dijo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué le dice el apóstol? Le dice, arrepiéntense y bautícense. O sea, es un mandamiento. No, no todos somos, no, en el bautismo no representa salvación. Entonces no me bautizo y siguen en la iglesia. Sí, no es así tampoco. O sea, no podemos dar a entender que así son las cosas. No. Las personas que se convierten a Cristo como su Señor y Salvador
y tienen esa oportunidad de hacerlo, de ir a las aguas. ¿Por qué? Porque es muy importante, como usted lo ha dicho. Es una proclamación pública, es una proclamación de que un pecador a quien Cristo salvó y ahora quiere vivir para Cristo, tiene que bautizarse, que confiese que Cristo es su redentor, quien murió por él en la cruz, que es y el bautismo tiene que ser por inmersión, así como usted lo ha dicho. Y es muy importante de que el creyente dé una declaración pública, declarar que Cristo es su Señor y Salvador. Entonces, no podemos dar a entender de que no necesariamente, no necesariamente tiene que bautizarse para ser salvo, no podemos dar a entender, porque nos dice la palabra de Dios en Colosenses, si no me equivoco, capítulo 2, versículo 12, que dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante que, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de qué, de los muertos, ¿no? Entonces, no podemos dar a entender eso, hermanita. Sí, en casos de que ya no haya oportunidad, ¿no? Yo he presenciado, inclusive, una persona que tuvo cáncer, que estuvo para morirse, y en esos casos también le bautizan, y eso le llaman, si no me equivoco, por asmersión, creo que dicen, y derramamiento de agua, en caso de un enfermo grave, ¿no? Hay esos casos. Y si no hay oportunidad ya de ni siquiera hacer ese paso, de hecho, el Señor lo perdona y lo recibe. Esa es mi apreciación, amada hermana. Excelente punto de vista, hermana Zuli. También se le aprecia porque sí, sí es verdad, sí, sí es verdad, porque pues sí, en este caso, por ejemplo, personas que no han recibido el evangelio, personas que a lo mejor no son conversas y que, por ejemplo, al último, ¿no? Llegan a morir y, bueno, antes de morir y se arrepienten y escuchan el evangelio, pues sí, en realidad, pues si no tienen la oportunidad de ser bautizadas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues al recibir a Cristo, pues eso sería ya para la salvación. Entonces sí, sí es muy, muy importante, sobre todo, como usted dice, hermana Zuli, ir sobre todo a lo que dice la palabra y sobre todo, pues sí, como nosotros como creyentes, el haber sido bautizados, ¿sí? No solamente el hecho de ser como dicen, no solamente por ejemplo, dicen, no, pues yo ya me volví a Cristo, pero no me he bautizado. Eso es algo que, pues sí, es como usted lo menciona, es algo inconverso, vaya, es una persona que a lo mejor, la verdad, no ha dicho que sí ha recibido a Cristo, pero no es una persona que, pues, realmente haya recibido, ¿no? A, a, a Cristo. Entonces, esa es la otra cuestión. Pero sí, es muy importante, pues sí, tener en cuenta sobre todo lo que nos dice la palabra y sobre todo muy, muy importante también, hay un bautismo, bueno, que es en el Espíritu Santo, ¿bien? Pero este tema, bueno, ya lo tocaremos más adelante. Ahorita, pues, sí quiero también, hablar de algunas doctrinas que también, pues sí, son doctrinas como se dicen, son doctrinas que la verdad son falsas, ¿bien? Y bueno, entre ellas, ¿qué es lo que queremos también saber, ¿no? En este caso, por ejemplo, está por ejemplo, la cuestión de que pues es necesario bautizar a los infantes, es necesario que se bauticen a los infantes. Realmente no, eso no es necesario que se bauticen a los infantes. Ellos no tienen ningún pecado, ellos no nacieron, em, muchos se toman como el pecado original, por ejemplo, desde la iglesia ortodoxa, angliana, la iglesia católica, normalmente hacen esas ceremonias. ¿Para qué? Para que muchos niños se bauticen, ¿no? Pero la cuestión del bautismo no es para los niños, no, ni para los pequeños que no tienen esa conciencia, sino para nosotros como personas adultas, que ya nosotros conocemos de la palabra, bueno, las personas que conocemos de la palabra,
y que hemos sido convertidos, nosotros sí tenemos que recibir el bautismo, porque es muy importante, es una conmemoración a lo que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a hacer a la tierra. Y es muy importante seguir sus pasos, como usted lo dice, hermana Zuli. Entonces sí es muy cierto eso. Y bueno, y perdón si dije algo que no fue. Entonces, el bautismo es imprescindible para la salvación, pero es muy importante sobre todo tener en cuenta que también, por ejemplo, en algunas cuestiones, ¿no? Creen que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, creen que el pecado es un pecado original, que por ejemplo, a un niño se le tiene que bautizar porque viene del pecado original que Adán y Eva cometieron en el Edén, y que ese pecado es transferido a la humanidad como si ese pecado se pasara por la sangre o los genes o por el linaje. Realmente no es transferido el pecado de esa manera. El pecado que cometió Adán y Eva, ellos dieron cuentas y nosotros como personas daremos cuentas cada uno, ¿no?, de nuestros propios pecados. Entonces es muy importante, pues sí, como dicen, ¿no? Y Jesucristo hasta mismo aquí no lo dice en Mateo 19, bueno, es Mateo capítulo 19, versículo 14, que es lo que nos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. El bautismo no es para los pequeños, es para nosotros en este caso como creyentes, no es para los pequeños. Y normalmente el bautismo representa el acto voluntario de renunciar a la vida pasada de pecado, bien, y sobre todo de que nosotros nos hayamos convertido a Cristo. Entonces, esto con respecto al bautismo, hay más puntos que pues falta tocar. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, que también es muy importante tocarlo aquí. Y hay otros puntos que también, pero esto ya será para la próxima. Le cedo el micrófono, Pastor Fran. A mi hermana Laura, excelente su estudio, su enseñanza, realmente muy provechosa sobre el bautismo. Yo para complementar, la hermana Zuli nos habló del bautismo. Esta práctica del bautismo de niños también lo hace la iglesia presbiteriana. Eh, y en el caso de que una persona ya esté imposibilitada de bautizarse, está en la cama, bien, ya hizo su decisión por Jesús, y antes que fallezca, de pronto quiere ser bautizada, pero tiene una dolencia en su cuerpo. Entonces, esa clase de bautismo que se le aplica es llamado el bautismo por aspersión. Hay dos clases de bautismos: aspersión y efusión. El bautismo de aspersión consiste en que se le salpica, se le rocea, se le salpica un poquito de agua a la persona, bien, y el bautismo por efusión es cuando se derrama un poquito de agua, un poquito se le derrama sobre la cabeza, en este caso de creyente que quiere bautizarse, ¿no? Efusión y aspersión. Prácticas, digamos, que podrían ser catalogadas como opcionales, ¿verdad? Opcionales, que no son bíblicas, pero tampoco no son antibíblicas, en el sentido de que no se le prohíba tajantemente, dada la circunstancia que tiene la persona que está delicada de salud y que está imposibilitada de sumergirse en las aguas. Por ejemplo, eh, un enfermo, un creyente enfermo o enferma que no puede, pues, ser sumergida en agua por su problema de salud. Entonces, no sería algo injusto, no sabio, sería algo malo realmente que se le someta a esa clase de bautismo, el bautismo bíblico, que es por inmersión. Entonces, ahí entra a tallar esta práctica del bautismo por aspersión o por efusión. Bien, no sé si nuestro hermano Eddie tiene algún aporte, algún comentario, alguna pregunta también a nuestra hermana Laura sobre este interesante estudio que nuestra hermana Laura nos ha impartido. Realmente también le felicito a hermana Laura por esa hermana Laura por
por su posición. Hermano Eddie, no sé si tiene algún comentario sobre el tema del bautismo. Amén. Sí, hermano, mire, sí le escuché a la hermana. La verdad que hablar del bautismo, pues cada denominación maneja, ¿cómo decirte? Que pues creemos tener la razón en todo, ¿no? Pero hablando de contextualizarlo bien, hermano, tenemos que ver qué es lo que nos indica la Biblia, ¿no? Si aspersión o sumersión, como usted mencionaba, ¿no? Una persona que está enferma y cree en el Señor como parte de la conversión, creo que si nosotros le aplicáramos nuestro bautismo que creemos, sea aspersión o sumersión, pues esa hermana no está en las condiciones que ustedes mencionaban, ¿no? Como parte de su fe o de creer, pues. Es como también pensar en un infante que no fue bautizado, pues, que es parte del pacto de la gracia y el niño o el infante, pues, no hizo su eh, conversión a Cristo, pues. ¿Dónde quedan eso, pues? ¿Dónde están? ¿En el imbus? Pregunto, ¿no? ¿O, o qué hay del pacto de la gracia que hacen sus padres, pues? La promesa de Dios, pues vaya en esa parte, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? El bautismo es muy amplio, pues. Como decía al principio, ¿no? Cada denominación defiende su postura, ¿no? Entonces, pienso yo que es un tema muy complicado a veces de entender porque, pues bíblicamente, pues nosotros creemos que hacemos la voluntad de Dios en cada hecho trascendente de una persona que viene al Señor y cree en la gracia y por medio de su fe recibe el bautismo, ¿no? Yo creo que pienso, ¿no? Como decía la hermana, ella me comentaba que el bautismo ciertamente no salva, ¿no? Pues tendemos que, podíamos distorsionar la idea bíblica, ¿no? En realidad, hermano, creo que el bautismo no es tanto que salva o no, sino es parte de la conversión del creyente de haber creído y se culmina en ello, ¿no? Por otra parte, hermano, creemos que Dios obra de una manera a través de los padres. Cuando los niños son bautizados, al final de todo, quizás ellos no entiendan. Y yo soy de la postura, hermano, que el niño, ciertamente él no ha cometido pecado, pero nuestros padres, Adán y Eva, hermano, somos descendencia y por lo tanto corre pecado por nuestra venda, por nuestras venas, vamos a decirlo así, ¿no? Por la sangre, ¿no? Pero cuando vemos a Jesús, cuando él habla a los niños que los dejaran venir, era porque era tal importancia que los niños tenían el valor como cualquier persona, pues. Yo creo que el bautismo es complemento de la conversión del creyente cuando Dios obra de una manera soberana para su vida. Es mi opinión. Amén, hermano Eddie. Amén. Yo, Sí, yo interesante lo que quisiera, se afirma. Sí, adelante, hermana Zuli. yo quisiera, por ejemplo, con respecto al bautismo, agregar también algo muy importante y contextos bíblicos, ¿ah? Por ejemplo, hacernos una pregunta, ¿no? ¿En qué condiciones puede ir una persona al bautismo? Por ejemplo, creyentes que han oído y obedecido el Evangelio, como nos dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Creyentes con discernimiento espiritual, que nos dice también, contexto bíblico le estoy diciendo, Hechos capítulo 9, versículo 18. Creyentes con genuino arrepentimiento, Hechos capítulo 2, versículo 38. Creyentes que han experimentado un nuevo nacimiento, esos creyentes que buscan al Señor de todo corazón, como lo declara Hechos capítulo 10, versículo 47.
creyentes e instruidos en la palabra de Dios. O sea, cuando un creyente se convierte y empieza a asistir a la congregación, tenemos que disipularlo, tenemos que decirle lo que dice para que pueda tomar, qué dice la palabra de Dios para que pueda tomar esa decisión, ¿no? Tan importante en la vida. También nos dice Hechos capítulo 10, versículo 47, ¿no? Creyentes instruidos en la palabra, perdón, Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Creyentes en plena comunión con Cristo. Y así nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 13. O sea, cuando dice comunión, creyentes que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, muchos de ellos a veces, por ejemplo, están en fornicación o están en adulterio. Entonces dice, el que se arrepiente tiene que dejar el pecado, ¿verdad? O sea, cuando deja el pecado está en comunión con Dios. Y resulta que yo me he topado, o sea, yo quiero dar a conocer mi testimonio con la experiencia con el tiempo que estoy ya en el camino del Señor, de que, por ejemplo, no voy a decir denominación, pero se comete el error de bautizar a personas que están en adulterio o bautizar personas que están en fornicación, cuando debería ser al revés, o sea, debería primero el que está en fornicación casarse y luego ir a las aguas, ¿verdad? Entonces, hay personas a veces cuando no adoctrinamos ¿quieres bautizarte? Sí, quiero bautizarme, sí, que me encanta cómo alaban al Señor, me encanta, pero están viviendo en pecado. Entonces, nosotros tenemos que, como líderes, tenemos que adoctrinar a los nuevos creyentes, hablarles lo que dice la palabra, instarles a que lean la palabra, a que se alimenten con la palabra para que puedan estar en comunión con Dios. Esa es mi apreciación, amada hermano. Así es, hermana Zuli. Sí, interesante. Miren, en la Biblia podemos, bueno, antes de proseguir, también saludo a nuestra hermana Silvia. Hermana Silvia, ¿cómo está? Que el Señor le acompañe, hermana Silvia. Bendiciones también para usted. Estoy bien, pastor, muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios. Y bendiciones para todos los hermanos. Que Dios los bendiga ricamente. Amén, hermana Silvia. Amén. Bien, ¿qué nos dice Marcos capítulo 16, versículo 16, que nos pudiera hacer pensar en que el bautismo es una condición o un requisito para ser salvo? Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fue bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si leemos hasta la mitad de este versículo, pudiéramos pensar que en efecto es importante y es necesario el bautismo para ser salvo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está la frase que pudiéramos, nos puede como engañarnos. No, tengo que bautizarme porque de lo contrario yo no soy salvo. Pero luego el Señor Jesús dice, mas el que no creyere, y ya no dice, y no se bautice. Si, dice el Señor, mas el que no creyere, este será condenado. O sea, lo que nos salva, lo que condena a un ser humano, no es el hecho de no bautizarse, sino de rehusar creer en Jesús, de alejarse del Evangelio, de extraviarse, de no perseverar, de no mantenerse en Cristo Jesús. La obra de Dios que comenzó, como dice el apóstol Pablo, en una persona, en un creyente, Él la perfecciona. Entonces, el bautismo es importante. Nuestra hermana Laura, tal como lo explicó en su estudio, es un testimonio, bien, también es un mandato, eh, y es algo importante. Ahora, si revisamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las iglesias
denominacionales, para que un creyente se bautice, hay un discipulado previo, unas 2 lecciones se les imparte, para que puedan tomar conciencia de lo que implica el bautismo. Sin embargo, eh, cuando el apóstol Pedro habló del bautismo, de que se arrepentíos y bautícense, ya no hubo un discipulado, como que él dio una prédica, una exposición, eh, pero en ese mismo momento, después de su prédica, las multitudes creyeron, 3.000 personas, eh, pues creyeron en el Mesías y luego les habló del bautismo. Ahora bien, la pregunta ¿es importante que se pueda hacer un discipulado previo al bautismo? Claro que sí, ¿no? Que el pastor o el líder, el encargado, tiene que instruirle al, al creyente que quiere bautizarse de lo que significa el bautismo, de qué consiste el bautismo, cuáles son el simbolismo, qué significa el bautizarse, para qué se bautiza, con qué finalidad. Amén. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Amén. 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 Es importante esto. Bien, hermana Laura, ¿nos tiene algo que, digamos, para cerrar ya esta exposición suya, algo que en conclusión ya decirnos? Amén, hermana Laura, adelante. Amén. Bueno, todo claro, muy bien. Bien, vamos a culminar entonces esta reunión. Bien, esta reunión que hemos tenido, eh, orando a nuestro Padre Celestial. Y para ello quiero invitar a nuestra hermana Zuli para que nos pueda dar unas palabras de oración. Amén. Adelante, hermana Zuli. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta noche agradecido, Señor, por esta oportunidad de poder alimentarnos con tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que debemos predicar tu palabra, que debemos discipular eh, para que los nuevos creyentes en ti, Señor, puedan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como lo declara tu palabra en Marcos capítulo 28, versículo 19. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, gracias por nuestra hermana Laura, Señor, gracias por su vida, gracias por cuidarla, protegerla, Señor, gracias por todos los que están aquí, porque se dan su tiempo, también por tu siervo Eddie, Ángela, nuestro siervo Fran, tu hijo, Señor, nuestra hermana Silvia, Padre Santo, nuestra hermana Ángela. Y así también, Señor, gracias porque tú levantas misioneros, pastores que dan de todo, Señor, para poder enseñar a los demás. Pastores que aún dejan atrás muchas cosas y se dedican en tu obra, Señor. Gracias porque tú los levantas, tú, Padre Santo, suples sus necesidades. Tú ves, Padre mío, Dios Todopoderoso, todo lo que ellos necesitan y lo suples, Señor, en el tiempo tuyo, Señor. Gracias por ello, mi Dios. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, también por el cuidado que has tenido con nosotros en este día. Hemos recibido el alimento adecuado. Hemos recibido, Señor, el agua, el aire, que son elementos básicos para nuestra sobrevivencia en esta tierra, Señor. Sabemos que somos peregrinos en este lugar, Padre, pero estamos muy agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros hermanos y en la vida de los pastores que tú levantas, Señor. Gracias. Guárdanos de no caer en el error
Guárdanos de no caer en el pecado. Guárdanos, Señor, Padre amado, de no volver atrás. Ayúdanos siempre a mantenernos firmes en la fe, Señor, en la fe que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermana Zuli, amén. Amén, qué bendición tus palabras de oración también. Em, Le recuerdo que este miércoles tenemos nuestra reunión de oración. Nuestra hermana Avilene va a compartirnos el tema, así como nuestra hermana Laura lo hizo hoy día, pero si nuestra hermana Avilene no lo puede hacer por razones de tiempo o de baja de señal de internet, entonces nuestra hermana Ángela, prepare su tema por si acaso, amén, sí, si en caso nuestra hermana Avilene nos falla, ya usted puede compartir la palabra de Dios este miércoles, pasado mañana. Hermano Eddie, está usted invitado para que también se pueda conectar y también compartiré un tiempo con nosotros. Este jueves también tenemos nuestra reunión, nuestra escuela bíblica. Vamos a estudiar la doctrina, amén, y también este día sábado. Y así estamos eh, trabajando en este ministerio, desarrollando pues los temas de la Biblia. Tenemos un tiempo de coinonía, de oración, un tiempo familiar, participativo, muy dinámico con todos ustedes. Yo les bendigo, eh, hermano Eddie. Bueno, sus palabras finales. ¿Qué le pareció esta reunión, hermano Eddie? Amén. Pues muy nutritiva. Creo que me encantaría poder estar en los días siguientes. Como decía usted por ahí, el problema es a veces la conexión que nos falla. Este, Ese sería un impedimento, pero bueno, creemos que por fe que se va a dar la oportunidad. Yo posiblemente algunos días no me conecte porque tengo algunas cosas que hacer. Hoy dio la bendición de poder tener el espacio, pues de todas maneras, en su momento, si hay la oportunidad, pues haré una participación o escucharé lo que ustedes comenten. Les envío un cordial saludo a todos los hermanos que por la gracia de Dios hoy me permitió conocerles y también escuchar sus voces. Eh, Envío muchos abrazos fraternales a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Podemos o rogamos a Dios permanecer siempre fieles a su palabra, fieles a que podamos extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Aún a pesar de lo difícil, de lo complicado, de lo laborioso, de lo problemático que sea en cada lugar, pero Dios es soberano, Él va este, con nosotros y eso es lo que más nos motiva a seguir. Un saludo a todos y que descansen en esta noche. Amén, hermano Eddie. Igual también para usted, yo le envío un fraternal abrazo para usted también. Que Dios bendiga a su familia. Y bueno, está invitado cuando pueda, disponga su tiempo, también la señal óptima del Internet. Esta es su casa, ese seminario bíblico es también para que usted pueda participar y pueda comentar y pueda estudiar con nosotros. ¿Cómo se siente mi hermana Laura? ¿Cómo se siente usted en ese tiempo que ha compartido la palabra de Dios, esta enseñanza muy interesante sobre el bautismo? Amén. Amén. Bueno, está bien, no sé si nos escucha nuestra hermana Laura. Bueno, yo bendigo a ustedes, mi hermana Zuli, mi hermana Silvia, mi hermana Laura, mi hermana Ángela. Y ya finalizamos este tiempo, esta jornada de enseñanza en el seminario bíblico. Tu palabra es verdad. Y les esperamos este día miércoles. Amén. Para poder seguir
estudiando su palabra y también poder tener un tiempo de oración. Amén. Bendiciones para ustedes. Hasta el día miércoles. Amén. Hasta el miércoles, siervo. Amén, hermana Zulia. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Amén.